Bona tarda, buenas tardes. Estem a punt de començar el diàleg humanístic que es titula Memòries en conflicte. En les darreres 3 o 4 dècades, la població a Catalunya ha crescut més d'un 30%. Ja som més de 8 milions de catalans. Bona part d'aquest creixement és degut al fenomen migratori. Tots sabem que la societat catalana actual és molt més diversa i plural que fa 40 anys. Però com són les polítiques públiques de memòria i fins i tot els mateixos conceptes de memòria pública, de memòries i de memòria històrica? Reflecteixen o no aquesta realitat social plural i diversa? Són els temes dels que parlarem avui, entre d'altres, proposats per als nostres convidats, el professor Martín Rodrigo Alarilla, que és professor al Departament d'Humanitats, itinerari d'Història, i amb Tania Safura Adam. Aquest diàleg, doncs, es planteja com una conversa entre un historiador especialista en estudis sobre esclavitud i Tania Safura Adam, que és una moçambiquesa afincada a Barcelona, investigadora i directora de Ràdio Àfrica. Molt breument presentar les biografies dels nostres convidats, als que agraïm molt la seva presència avui, com també a tots vosaltres. Les recerques de Tania exploren les diàspores negres, els seus moviments i resistències, com també, per altra banda, les músiques populars africanes. Abans hem pogut sentir una mica. Tania va ser comissària de Microhistòries de la diàspora, experiències encarnades de la dispersió femenina a la Virreina l'any 2018-19, Blue Black Futures a MACBA 21 i 22, Requiem por la Humanidad a Madrid, a la Casa Encendida l'any 2024 i també a la recent Bienal Manifesta de Barcelona de l'any 2024, Arxius negres, fragments d'una metròpolis anticolonial. També ha organitzat al CCCB un programa d'activitats de Making Africa, un continent de disseny contemporani. Ha escrit diversos assajos, entre els que estan Voces negres, una història oral de les músiques populares africanes. Actualment dirigeix la recerca titulada España Negra, viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo en el Museu Reina Sofía, MACBA, CCCB i BAM. El Seminari d'Estudis Negres Ibèrics del programa d'estudis propis del Museu Reina Sofia i presenta, com hem dit, el programa Ràdio Àfrica a Barcelona Televisió. El nostre professor, el professor del nostre Departament d'Humanitats, Martín Rodrigo Alarilla, és doctor en Economia per la Universitat Autònoma i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de l'UPF, on coordina també el màster en Història del Món i del grup de recerca en imperis, metròpolis i societats extraeuropees. Durant els darrers anys ha centrat la seva recerca en l'estudi del tràfic transatlàntic d'africans esclavitzats i en l'esclavitud colonial. Entre els seus darrers llibres destaquen, com a autor, Los Goytisolo, una pròspera família d'indianos, després Un hombre, mil negocios, la controvertida història de Antonio López, marquès de Comillas, i com a editor i coautor Negreros y esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica, siglos XVI a XIX, Cádiz y el tráfico de esclavos, de la legalidad a la clandestinidad. El seu últim llibre és De l'olvido a la memòria, la esclavitud en la Espanya contemporània, publicat l'any 2022. Doncs moltes gràcies una vegada més, benvinguts. Donem començament en aquest diàleg i gràcies també una vegada més a tots els assistents. Bueno, gracias Tamara por la amable presentación. Hay ese aforismo clásico que dice que lo bueno si breve 2 veces bueno,
pues vamos a esperar que sea bueno el diálogo, entre otras cosas porque el título es breve, ¿no? Pusimos un título, Memorias en conflicto, que básicamente hay dos palabras fundamentales, la idea de la memoria y la idea del conflicto. Yo no sé si podéis poner la primera imagen. Que es la imagen que facilitamos a la organización y que refleja el momento en el que el Ayuntamiento de Barcelona toma la decisión de retirar de su pedestal la estatua de Antonio López y López, primer marqués de Comillas, que estaba en la plaza de su mismo nombre, por su condición de traficante de esclavos, de negrero. Yo tengo una vieja relación con la persona reflejada en la estatua, porque le dediqué varios años de mi vida haciendo la tesis doctoral. Y cuando publicas el libro de la tesis doctoral, yo pensaba que ya había matado, entre comillas, al personaje, pero volví a él con uno de los libros que se ha comentado, Un hombre mil negocios, en buena medida por el interés que se había percibido sobre su figura y sobre la memoria sobre su figura. Y esto a mí me ha traído a elementos de memoria que no era precisamente mi campo, ¿no? Mi campo era la historia, pero es que entre la historia y la memoria es una relación complicada, ¿no? Complicada porque la historia nos remite al pasado, pero la memoria tiene que ver con el presente y con el futuro. Y encajar los análisis históricos sobre el pasado con elementos que nos remiten sobre todo al presente y al futuro creo que implica unas ciertas disfunciones y una serie de conflictos. ¿Conflictos en qué sentido? Por ejemplo, pues hay quien saludaba muy bien esta decisión de retirar la estatua por la condición de negrero. Hay quien le parecía que se está reescribiendo la historia, se está ocultando la historia, y este tipo de cuestiones no deberían estar sujetos al debate público. Aquí, en Barcelona, yo creo que esta es una de las muy pocas acciones de memoria vinculada con el pasado esclavista que se han llevado a cabo, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Muy pocas, se han llevado muy pocas. Y en este caso fue una decisión que tomó el Ayuntamiento de Barcelona. Pero si ponemos la estatua número 2, la fotografía número 2, no sé si seguisteis en su momento, yo no sé si tú lo seguiste también, la retirada de la estatua de un comerciante negrero de la ciudad de Bristol, Edward Colston, que podría ser más o menos equivalente a López en la ciudad de Bristol, donde fue, y la imagen lo refleja bastante bien, una acción llevada a cabo por la sociedad civil, por manifestantes, en el marco del Black Lives Matter, ¿no? Que después del asesinato prácticamente filmado en directo de George Floyd en los Estados Unidos, hubo todo un movimiento que llegó también a Cataluña, al conjunto de Europa, a Estados Unidos, y que yo creo que nos interpela y nos obliga a repensar qué tipo de memoria y, por lo que me interesa, qué tipo de políticas de memoria debemos hacer y, como se decía en la presentación, más en una sociedad plural y diversa como es la catalana actual, que es distinta de la que había tan solo unas décadas. Los que tenemos una cierta edad y no solo tenemos canas, sino que hemos perdido el pelo por el camino, ¿no? Nos recordaremos de una campaña, yo le he hablado con Tania y Tania no lo recuerda, afortunadamente para ella, que era la de Som 6 milions. Som 6 milions. Y no fue tanto porque era el presidente Pujol, los años 80, ¿no? Y resulta que ahora no, ahora somos más de 8 millones. Es decir, que hemos pasado de 6 millones a 8 millones, que es un 33% de crecimiento y más, en una generación. Y buena parte de ese aporte de esos nuevos catalanes, digamos, tienen todo un bagaje y reivindican una serie de memorias
que no necesariamente tienen mucho que ver con las memorias de antes, ¿no? Y entonces a mí, por eso me parece que es muy interesante el tipo de mirada y de aportes que hace Tania y las reflexiones que hace sobre digamos, sobre este conflicto de memorias, y en la exposición de la Bienal Manifesta 15, ¿no?, existe una exposición que me gustaría que explicases para quien no tuvo oportunidad de verla, que tenía también una parte que era eso, sobre los conflictos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo ves tú las políticas de memoria sobre este pasado no solo esclavista, sino de esta sociedad cada vez más plural y más diversa, con tu mirada catalana de una persona que ha nacido fuera, que ha venido y que está trabajando sobre estas cuestiones? A mí, digamos, me gusta saberlo, me gusta conocerlo y estoy convencido de que al público también, ¿no? Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació, per estar aquí i poder també compartir les reflexions que he anat fent. La pregunta que me planteas es como un salto a mano armada, ¿no? ¿Cómo ves tú las políticas de memoria? Yo creo que el Estado español o Cataluña tiene un conflicto con las políticas de memoria. Y ahora con la nueva incorporación de esta ciudadanía, porque me gusta hablar de ciudadanía, una ciudadanía cultural y plural, se incorpora más complejidad, ¿no?, a estas políticas de memoria que creo que hay que atender. Por lo tanto, por un lado están las políticas de memoria relacionadas con la creación del Estado-Nación y, por lo tanto, estas chocan y con el Estado-Nación o con Estados sin nación, ¿no?, como puede ser Cataluña. Chocan de lleno con cómo se ha ido creando esta nación, porque la nación se ha ido creando en base a esos cuerpos, ¿no?, esos cuerpos negros, se ha ido creando en base a esas opresiones, y resulta ahora que estamos aquí. Y estamos aquí y formamos parte de esta sociedad, y es una sociedad en la cual pues participamos en todos los sentidos, participamos aportando pensamiento, aportando recursos. Y claro, la nación se sigue narrando desde unos lugares que creo que no son adecuados, o por lo menos se tendrían que revisar, pero es muy complicado porque la nación se ha creado o se ha reforzado precisamente en base a un sistema esclavista, ¿no? Y si hablamos de la nación española, es absolutamente así. Entonces, yo creo que habría que sentarse y requiere de mucho diálogo para poder llegar a una especie de consenso, porque ahora que, por ejemplo, están habiendo una serie de debates sobre la descolonización de los museos, hay una emotividad que sale por las dos partes, no solo. O sea, digamos que se han creado como una guerra cultural, unos conflictos, y creo que es insostenible. Es absolutamente insostenible a nivel de convivencia trabajar desde ese lugar. Por lo tanto, yo poco puedo aportar en el sentido de las políticas de memoria de un Estado-nación, pero sí que puedo aportar a un nivel micro, ¿no? En mi trabajo, que es un trabajo artístico, ¿no?, y ahora os irán saliendo, no sé si las podemos poner un poquito más lentas las imágenes, que no salgan tan rápido. Estas imágenes que iréis viendo mientras voy hablando son imágenes que se corresponden a 3 exposiciones. Una es en Requiem por la Humanidad, que antes ha comentado Tamara, en la Casa Encendida, que hace pues un ejercicio evidentemente de memoria, en el sentido de que lo que aporta es esa reflexión de cómo el Estado español y Cataluña, porque había muchos materiales de Cataluña, ha participado en la deshumanización de las personas negras, ¿no? Y ponía en el centro la controversia de Valladolid como un momento importante, ¿no?, ese debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que llegan a la conclusión de que, bueno, para salvar a los indígenas de América, pues mejor, estoy hablando así a grandes rasgos, ¿no?, y con cierta ironía, pues vamos a
a esclavizar a los negros. Y eso, para mí, marca un destino clave de los sujetos negros y es lo que yo me dedico a entender. Me dedico a entender el mundo desde la perspectiva negra. Me dedico a entender el mundo desde un otro lugar. Entonces, cuando hablamos de la memoria o de la historia, intento mirarla y girar, y es decir, ir hacia atrás para ver cómo era esa persona negra. Es decir, para nosotros y para mí, las personas negras no son un objeto de estudio, sino que son un sujeto al que se ha deshumanizado y que hay que volver a rehumanizar. Entonces, en esa rehumanización, el ejercicio de la memoria es súper interesante porque la puedes incluso falsear, ¿no? Y en ese juego que has hecho, que no es un juego entre memoria y historia, aquí la pregunta es, ¿dónde están los límites, las fronteras entre una cosa y otra? ¿Cuándo es memoria, cuándo es historia? Porque, por ejemplo, en los libros de texto que mis hijos están estudiando, hay ciertos datos o ciertos enfoques o ciertas epistemes que son históricos o históricas, pero si hacemos esa lectura desde la perspectiva negra, pues yo no sé si es memoria o historia. O sea, me gustaría también que me pudieras aportar. Yo lo que puedo decir como primera reflexión es que a partir de lo que yo trabajo, sí, hay un abismo entre la historia y la memoria. ¿A qué me refiero? A que, bueno, lo hemos dicho y lo voy a reafirmar y voy a dar algunos datos. No te quiero cansar, no voy a cansar, pero España fue un actor relevante tanto en lo que tiene que ver con el tráfico de personas esclavizadas como con lo que tiene que ver con la esclavitud colonial. No solo Cataluña, el conjunto de España, pero los catalanes también. Y sin embargo, la percepción, digamos, la memoria que hay de ese hecho es que no, los traficantes eran los ingleses y los portugueses, pero los españoles no. Y es como muy sorprendente porque los historiadores que trabajamos estos temas lo sabemos, lo documentamos, lo comentamos, pero la memoria que queda en la sociedad es justo lo contrario. Claro, ¿cómo se llega a eso? Voy a poner una anécdota, ¿no? Como decía que yo venía a hablar de mi libro, pues yo voy a explicar una anécdota personal, ¿no? Que tiene que ver con el personaje de la foto, ¿no? Entonces, hace cosa de 2 años, La Sexta Columna hizo un reportaje de eso que hacen en 15 días. Con 15 días no se pueden hacer grandes programas de televisión. Bueno, en 15 días sobre estas cuestiones, y entonces me hicieron participar para hablar del Marqués de Comillas. Entonces me dicen, bueno, ¿y usted no conoce un historiador que sea favorable al Marqués de Comillas? Uy, anem malament. Qui anem malament? Perquè jo no soc contrari al Marquès de Comillas. Sí. Jo faig la meva feina i trobo el que trobo. Es va dedicar a l'esclavitud. Al final no van trobar cap historiador, però van trobar un novelista, Juan Eslava Galán, sí, que se las da de... ¿no? Y entonces... La Sexta, como otras televisiones, tienen esta idea de decir, bueno, nosotros damos las 2 visiones y luego que cada uno saque su opinión. Y entonces, al lado de mis explicaciones, o a continuación, aparecía Juan Eslava Galán que dice, no, España nunca hizo tráfico de esclavos, eso es mentira. O sea, nunca ni esclavitud. Entonces, claro, y la televisión habrá hecho su función de que hay que decir las 2 cuestiones y cada uno... Es como invitar a un terraplanista y a un físico, ¿no?, a debatir sobre si la Tierra es redonda, es esférica o no lo es. Entonces, claro, no quiero cansar con datos, pero la isla de Cuba, que fue una colonia española, recibe en toda su historia, los cálculos actuales dicen 983.000 africanos que llegan para ser esclavizados en Cuba. 900, casi 1 millón, casi 1 millón. A Estados Unidos solo llegan 388.000. A Cuba llega más del doble de lo que llega a Estados Unidos, ¿no? Y hay luego otra diferencia, que cuando se acaba el tráfico en Estados Unidos, en 1807, son aproximadamente 1 millón de personas esclavizadas, y cuando empieza la guerra de secesión son 4 millones. Ya no son propiamente africanos, son hijos, nietos, pero se han podido reproducir de manera natural. En el caso
de la Cuba española es un sistema genocida. No llegan a reproducirse. Hay estudios actualmente que el 20% de la carga genética actual es de origen africano. Solo el 20%, cuando han llegado 1 millón de personas. Eso tiene explicaciones de este modelo bárbaro. Claro, esos son los hechos que estudiamos los historiadores, pero a nivel de memoria, no hay esa percepción. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tú conoces el programa ese de la ruta de las personas esclavizadas de la UNESCO, sí, ¿no? Que empezó en el año 94. Pues, en ningún lugar de España, en Cataluña tampoco, se hace nada que tenga que ver con... no se conmemoran los días de recuerdo de memoria de la esclavitud, porque hay la percepción, ¿no?, de que ese tipo de cosas no existe. Por eso yo creo que no solo el trabajo que hacemos los historiadores, sino agentes de memoria como tú misma, con este tipo de exposiciones, de hacer visible lo que existe pero que está invisibilizado, yo creo que tiene mucho valor. Entonces, yo no sé qué tipo de inputs has recibido tú en estas exposiciones, en toda tu trayectoria, para, digamos, poner de relieve esa fragilidad de esas políticas de memoria o esa ausencia de políticas de memoria, ¿no? Bueno, yo creo que me has contestado, o sea, que los libros de texto forman parte de las políticas de memoria y, por lo tanto, ahí se omite y se juega con la información que quiere. Pero también tengo que decirte que, como historiadores, también operáis bajo una episteme que puede ser dudosa, no quiero decirlo así, pero que puede ir en contra, ¿no?, de ciertas existencias. Por ejemplo, cuando vas a un archivo, como tú lees el archivo, como lees la información, nosotros, por ejemplo, en la investigación España Negra, trabajamos a través de legados para entender. Sabemos que la relación de la negritud con el territorio español o con Cataluña es episódica y, por lo tanto, hay que estudiar a través de legados para entender cuál es esa genealogía, las posibles genealogías de la opresión o de las resistencias. Y cuando estudiamos el legado de la esclavitud, ¿no?, que es el legado de la esclavitud, el legado de la colonización, el legado de la inmigración, y después hay otro que es el legado afro-norteamericano, toda la relación que ha habido con las vanguardias norteamericanas a partir de finales del siglo de la Primera Guerra Mundial hasta la muerte de Franco. Ha habido una relación continua. Entonces, estudiando esos marcos cronológicos de una manera de rastreo, evidentemente un historiador se puede meter las manos en la cabeza y decir que eso es imposible, ¿no? Lo que haces es rastrear para entender un poco qué es lo que ha ocurrido. Sí que había una imposibilidad de ir al archivo, a la fuente primaria, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es estudiar y leer todo el trabajo que habían hecho muchos historiadores, muchos condenados al ostracismo, marginalizados, que estudiaban la esclavitud, porque tú, cuando has llegado, ¿cuánta gente había que había estudiado el marco de la esclavitud aquí en España? Desgraciadamente, en las universidades, yo tengo la sensación de que muchas de las personas que nosotros hemos colaborado a lo largo del proyecto están en universidades extranjeras, muchas universidades norteamericanas. Yo creo que tú eres uno de los pocos con los que converso que está en una universidad española y que tiene un lugar, ¿no? Porque es realmente muy triste en esas políticas de memoria como las universidades no aportan más recursos para estudiar el pasado, un pasado colonial, el pasado esclavista, que es súper necesario, ¿no? Y entonces, en el estudio de esas fuentes secundarias, de lo que muchos estudiosos y académicos habían aportado, a mí me impresionaba la relación que había con el sujeto, ¿no? El sujeto negro histórico era como un objeto, entonces volvían a objetualizar a la persona, volvían a retomarlo, ¿no?, como un objeto y para entender un poco cómo vivían. Entonces, el acercamiento al archivo, como historiador, creo que también es importante empezar a modificar. De hecho, hay muchas historiadoras, sobre todo afro-norteamericanas, porque es como un estado avanzado respecto al español, que ya empiezan a cuestionar, ¿no?, este archivo y cómo aparecen las personas negras en el archivo, siempre atravesadas por la violencia, porque han huido, porque es un contrato de compraventa.
Entonces, entender que la huida o incluso el asesinato es un acto de agencia, porque son personas que no tenían personalidad jurídica y, por lo tanto, era muy complejo que pudieran escaparse. Entonces, esa percepción de la complejidad de la persona, o sea, es lo que digo que nosotros, o yo por lo menos intento hacer, es ir hacia atrás para humanizarlo. Y esto me recuerda algo que tú y yo habíamos hablado una vez, que me dices, que yo te hacía preguntas, ¿no? Porque con Martín, yo, oye, ¿conoces esto? ¿Sabes esto? Y entonces Martín dice, Tania, a ver, yo estudio a los negreros y tú a los negros, ¿no? Tenemos dos perspectivas diferentes, ¿no? Y me hace gracia, ¿no? Ese ir al pasado, pero cada uno desde una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente en las exposiciones? Yo primero os he mostrado la exposición, no sé si podemos poner de nuevo las imágenes, esta forma parte de la exposición Un Requiem por la Humanidad, que era básicamente mostrar un archivo que había pues, no solo en lo que eran, pues, esto ya es de la segunda exposición, que hablaré un poco más adelante. Es un archivo que reiteraba, ¿no?, esa deshumanización constante a través de no solo la ciencia, sino todo lo que es el siglo de oro, todos los materiales de cultura popular. Os quería poner, pero ya me acordé ya demasiado tarde, la canción de Mecano del Negrito. O sea, es decir, la cultura popular ha ido llevando inferiorizando, ¿no? Porque en esas políticas de memoria también es cómo el sujeto es concebido, y eso hace que en un presente se conciba, ¿no?, a una persona como inferior, ¿no? Cuando alguien va por la calle, muchas veces yo creo que me ve como una persona negra y ya está. Es incapaz de entender la profundidad que existe en esa persona, ¿no? Porque hay todo un aparataje que tiene que ver precisamente con esas políticas de memoria que imposibilitan ver al otro desde otro lugar. La foto que tú has puesto de Antonio López, yo te dije, ostras, estaría bien ver a la gente, ¿no? Porque la de Carlson se ve a la gente. ¿Qué tipo de gente hay en esa plaza? ¿Qué tipo de gente está solicitando que esa estatua no siga ahí, ¿no? Que podemos debatir si tiene que seguir o no tiene que seguir, pero evidentemente quien la pide son personas del sur global, las diásporas, personas que entran en conflicto con esa memoria, porque si no estuviéramos nosotros aquí, esa estatua estaría tranquilamente ahí. Todas las estatuas, o sea, ninguna persona de aquí cuestionaría nada de la historia. Nosotros hemos venido para cuestionar la historia, para cuestionar las políticas de memoria, y es que lo vamos a seguir haciendo porque creo que es importante. Entonces, es importante también tener aliados y tener aliadas. Entonces, mi pregunta para ti, en esos aliados, aliadas, ¿tú sientes que lo somos? ¿Tú trabajas? ¿O sientes que por el hecho de ser un académico blanco no te pertoca, ¿no?, algunas de estas historias? Bueno, yo la sensación que tengo es que cada uno desde su espacio, tú hablas del lugar, yo hablo del espacio, pero igual, cada uno desde su espacio y con la mirada propia del ámbito en el que se desempeña, es igualmente necesario, aunque el diálogo entre unos y otros no siempre es fácil, tampoco es fácil, ¿no? Antes comentamos lo de la ausencia de políticas de memoria sobre la esclavitud y el colonialismo que hay tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado español. Y esta es una realidad que, si uno lo compara, por ejemplo, con Francia, sin tampoco magnificar, ¿no?, pero uno lo compara con Francia o con Gran Bretaña, lo que ve precisamente es que lo que ha habido en estos países, donde hay museos dedicados a explicar la esclavitud atlántica, donde hay lugares de memoria. Pongo un ejemplo. ¿Cuál fue el último gran puerto negrero de Europa? El último gran puerto negrero de Europa es Cádiz. Cuando ya ningún puerto se dedicaba a la trata, Cádiz se dedica a la trata. Pero en Cádiz nadie lo sabe. Pero nadie sabe tampoco que del puerto de Barcelona salieron buques a las costas de África para comprar cautivos africanos, llevarlos a Brasil o llevarlos a Cuba, porque no lo sitúan. Mientras que en Nantes, por ejemplo, pues te explican todos los barcos que salieron, tal. Lo que han conseguido en Francia es el resultado de una alianza entre el mundo del activismo, el mundo
académico, y ese tipo de diálogos yo creo que tarde o temprano se van a producir también aquí, a pesar de que las miradas no necesariamente son las mismas, no siempre coinciden. Yo tampoco, el hecho de ser hombre blanco y heterosexual, yo creo que tampoco me invalida, pero no, son esos debates que hay también, digamos, sobre todo a otros niveles, ¿no? Porque a fin de cuentas, me parece que lo interesante es hacer o contribuir a hacer visible lo invisible, ¿no? Y si hay algún elemento de denuncia, pues hacerlo también, ¿no? Si puedes poner una foto, creo que es la número 3, para ilustrar lo que quiero decir, a ver. Bueno, por ejemplo, sí, mira, esta, ¿no? Esta es una foto de una cerveza, ¿no? Es una cerveza artesanal que han hecho en en el pueblo de Comillas, sí. Se llama Capricho Comillano, ¿no? Entonces son lo que ahora diríamos unos emprendedores, ¿no? Que han hecho una marca de cerveza artesanal, y sale un señor blanco, vestido de blanco, que luego probablemente sea el Marqués de Comillas, que lleva a un negrito simpático de la mano, ¿no? Que además, curiosamente, pues ese negrito simpático lleva un símbolo de la paz, no sé, habrán... Es muy posible que a los que han hecho este diseño le parezca lo más normal del mundo. Pero yo creo que algunos tenemos, digamos, un poco la responsabilidad de decir, pero bueno, en Sembegut l'enteniment, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo podemos banalizar, trivializar todo el sufrimiento y violencia que hubo detrás de la esclavitud? Yo estoy de acuerdo en que no todo es violencia, no todo es sufrimiento, pero estamos hablando de una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Pero esto es lo que te hablaba de la cultura popular, ¿no? Porque la cultura popular se ha normalizado. Ahí, vamos, cuando hacía la investigación estaba horas y horas ahí en la web de la Biblioteca Nacional. Y, ¿sabéis el hashtag? Lo que más me salía, ¿no? Para el negrito, o sea, cuando ponía negrito, de repente salía un montón de elementos. Ni colonización, ni esclavitud, negrito. Y entonces fue cuando me puse las manos a la cabeza. Digo, ¿cómo es posible que la Biblioteca Nacional no tenga, en esas ideas de las políticas de memoria, una colección de esclavitud, una colección de colonialismo? No hay. Simplemente no hay. Tienes que, para ir a buscar elementos, tienes que saber qué vas a buscar y dónde lo vas a buscar. Entonces, claro, no está en lugares donde tienes que estar, ¿no? En los archivos tampoco está bien indicado, ¿no? Entonces, hay toda una estructura de pensamiento y conocimiento que desde la universidad se va diciendo, no, es que la sociedad, las políticas de memoria, cuando yo creo que la base donde tiene que salir es precisamente de aquí. Tiene que salir de aquí y después, a partir de aquí, ya va hacia afuera y vas creando pues diferentes estructuras para saber dónde ir a buscar. Porque no sabes exactamente dónde ir a buscar la información. Hay pues que lo hace, el otro que lo hace, entonces vas juntando, más o menos ahora, pues que es un poco el objetivo que tengo de crear un archivo pero el archivo que pueda crear yo como de manera personal, que es lo que, ahí ya voy al proyecto Archivos Negros, que es un proyecto que tiene la finalidad de unir todos esos retazos, ¿no? Que los retazos de la negritud en el Estado español están dispersos en la cultura popular, en el pensamiento de la inmigración, en la antropología, pero sobre todo en el ámbito doméstico. Entonces, si tú unes todo, pues resulta que hay una historia, resulta que hay una narrativa, pero si no, es algo que está por ahí disperso. Entonces, como está disperso, es imposible crear una narrativa. ¿Cómo se crean las políticas de memoria? Cuando hay una narrativa, o si hay una narrativa de políticas de memoria. No sé qué fue antes o qué tendría que ser antes, pero creo que está desestructurado todo. O sea, estamos pidiendo a una sociedad algo que está desestructurado cuando creo que tenemos que ser
un poco consecuentes de esa desestructuración y empezar a pedir, ¿no?, en los lugares que tienen que pedirse. Por ejemplo, no hay departamentos de estudios negros, no hay departamentos de estudios de la diáspora. Siempre digo, hay departamentos de estudios africanos que para mí son africanistas, que todas estas cuestiones no les interesan. Les interesa pues África, una antropología africana que para mí está como muy desfasada. Ahora hace poco fue el Congreso de Estudios Africanos Ibéricos y la verdad creo que hay un desfase en ese campo de mirada y de estudio. Hay un desfase porque falta la teoría racial, falta la teoría de falta todo el pensamiento que hay alrededor de la esclavitud. O sea, está muy desfasado. Entonces, yo creo que tenemos que tomar como un poco de responsabilidad desde el campo de conocimiento que no está generando el conocimiento necesario para alimentar a los activismos, para alimentar a los institutos, para alimentar a las escuelas. Y estamos pidiendo que sea al revés, y cuando tiene que ser, yo creo, desde aquí, digo. Bueno, yo tengo una visión en ese sentido diferente, porque yo sí que me parece que desde el ámbito académico se están planteando cosas, se están diciendo cosas, pero que trabajamos en un contexto general, que es el que intento dibujar hoy. Yo no sé si estará de acuerdo, pero si puedes poner la siguiente imagen, porque yo parto de la idea de que no solo no hay políticas de memoria sobre este paso de la vida, sino que las que hay le dan la vuelta a la tortilla. Y voy a poner dos ejemplos. Esta imagen que vemos son los gegants de Vilassar. No sé, de Vilassar, son el Pigat y la Lucía, ¿no? Bueno, el Pigat es un antiguo capitán de buques negreros, ¿no? Y entonces en Vilassar de Mar han decidido que la persona que va a representar al pueblo en la fiesta de cultura popular es Pere Mas Roig, alias el Pigat, hermano de Joan Mas Roig, alias el Chicarró, tatarabuelo de Artur Mas y Gavarró, presidente de la Generalitat de Cataluña. Me encanta, ¿no? Conoces a todos. Toda la gente. Pero, entonces, puede ser que cuando hicieron este Llegant no lo supiesen, pero ahora sí se sabe, ¿no? Entonces, es como la política de memoria al revés. Si puedes pasar la siguiente fotografía, no es el único caso. Estos son los Llegants de Sant Boi de Llobregat. Entonces, el Llegant de Sant Boi es el marqués de Marianao, que son la familia Samà, que son de Vilanova i la Geltrú, que eran también traficantes de esclavos en La Habana. Entonces, bueno, hay una trivialización, ¿no? Digamos, son como héroes locales, y es como la política de memoria al revés, ¿no? Y yo últimamente he planteado una serie de reflexiones de otro elemento de política de memoria al revés, y te voy a pedir tu opinión, que son sobre las ferias de indianos. ¿No? Sobre las ferias de indianos. Entonces aquí, si podemos pasar fotografías, claro, las ferias de indianos son ferias que se empiezan a celebrar en Begú, ¿no? En Bagú, como dicen ellos, en el año 2004, y que luego se han ido incorporando más, y hay una xarxa de municipios indians. Entonces, hay una folclorización, una romantización de la figura de los indianos, empezando por Bagú. El que inventa esto de las ferias de indianos es el archiver de Begú, que es profesor de la Universidad de Girona, que antes había escrito un libro magnífico, se llama L'Illa dels Somnis, y que dice que en el caso de Begú, el 87% de los indianos iban a Cuba, no iban a ningún otro sitio, iban a una colonia esclavista. Y sin embargo, pasamos otra imagen, ahora a ver. Entonces, claro, aquí vemos, es curioso porque van vestidos de blanco, como antes lo hemos visto, se viste de blanco. Entonces, bueno, se invita a las personas del municipio que participen de esta fiesta popular, donde se esconde todo lo que hay, todo lo que hay de violencia detrás de todo esto, ¿no? Ponemos alguna otra imagen. A ver, la siguiente. Esto es el Parc Samà de Cambrils, que muchos habremos visitado, que es de la familia Samà, de los marqueses de Marianao, que también estaban en Sant Boi, ¿no? Entonces, claro, es que los Samà pudieron construir este palacio porque es todo un dinero que se acumula en La Habana vinculado a la economía esclavista. De hecho, si en la década de 1870 los dos primeros contribuyentes de toda la provincia de Barcelona son un Samà y un Xifre,
que son nietos de, porque el que hace este palacio con 5 años hereda a su padre y a su tío abuelo. Y hereda el título Marqués de Mariana. Como tiene 5 años, la familia dice, ¿qué haremos con todo el dinero? Invertimos en fincas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos una recreación en un espacio que se ha construido con dinero acumulado en esta historia y además ahora, como lo gestiona una empresa privada, si quieres ir a la Feria de Indians tienes que pagar. Pasamos a alguna otra imagen, porque a veces creo que había alguna más. Pues estas ideas, ¿no? Entonces, esto no dejan de ser también elementos de cultura popular y de memoria, no explícitamente vistos así, ¿no? Pero sobre estas realidades, mientras que, por otro lado, claro, en los libros de texto no aparece nada. Aquí hay una diferencia con Francia. En Francia hay una ley, la ley Taubira, desde el año 2001, que define el tráfico de esclavos como un crimen de lesa humanidad. Hay solo dos países que lo han definido, que es Senegal y Francia, y que obliga a que en los libros de texto se explique estas cuestiones. No hablan del colonialismo francés, eso no lo trabajan en los libros de texto, pero por lo menos las cuestiones de la esclavitud sí. Entonces, yo no sé, con tu mirada, desde tu lugar, ¿qué opinas sobre este tipo de ferias? Taubira, cuando hablo antes de las diásporas, creo que es de Martinica ella, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me dices todo, o sea, sí, hay que impugnar estos actos. Yo creo que hay que impugnarlos porque, primero, son atentados contra la humanidad, son seres humanos los que se maltrataba. O sea, el cartel, podemos poner el cartel de los indianos. A mí me ha llamado la atención la naturalización de esta mujer negra que es la niñera, ¿no? Y que ya se da por hecho de que ella es la niñera. Estos son imaginarios instituyentes que hacen que en nuestras mentes, mentes que no piensan en el sentido que no son conscientes, sino que te meten, y entonces ya tú aquí consideras que una persona negra lo que tiene que ser tiene que ser una sirvienta, ¿no? Y claro, estamos jugando con los imaginarios instituyentes de una sociedad. Ese es el juego constante. Cuando se hacen esas ferias de indianos, lo que se está es reforzando esos imaginarios y para mí son absolutamente inaceptables. Y no sé, es que a mí no me parece que se tenga que reproducir, ¿no? Esa denigración de las personas, y sobre todo porque tú antes lo has dicho, cuando estaba prohibido el tráfico de esclavos es cuando más gente ha entrado. Cuando hemos entrado en esta sala había música afrocubana, lo he hecho absolutamente aposta, ¿no? Para crear esa conexión. Pero ¿cuál es la relación entre Cuba y Cataluña? Tampoco se sabe bien, ¿no? Cuáles son las relaciones, cuál es el legado afrocubano. Aquí no, es como algo, es una aura así perdida, bueno, pero los indianos están. Entonces, es como una mirada totalmente distorsionada de la realidad, porque tú omites las aportaciones de una sociedad hacia Cataluña. Están las habaneras, están las rumbas, hay unas grandes aportaciones que las omites y te apropias, ¿no? Te apropias de las habaneras sin empezar por el principio, pero te refuerzas los imaginarios de los indianos. ¿Qué pasa? Que ese ejercicio es poner siempre al otro en un lugar inferior al tuyo. Y es constantemente. Entonces, esta feria a mí me parece que tendría que dejar de existir directamente. Y se tendría que empezar a denunciar estos actos de celebración del colonialismo, porque es otra cosa que la celebración del colonialismo. Entonces, esa es mi opinión. ¿Qué es lo que se puede hacer?
vuelvo a insistir, las políticas de memoria, incidir en las políticas de memoria es súper complejo, pero se pueden atacar desde diferentes lugares. Y el arte, yo creo que los museos es un lugar que es muy interesante para incidir sobre las políticas de memoria, y es el ejercicio que se hace, ¿no?, con los archivos negros. Los archivos negros, porque cuando hay como, digamos, dos tipos de memoria, ¿no?, sería esta memoria más lejana, ¿no?, que es ese legado de la esclavitud, pero es que hay una que es más cercana, que está ahí a la vuelta de la esquina. Esta imagen que a ti te fascinaba, esta peluquería, de estas políticas de memoria, aquí yo lo que me pregunto es que ¿quién tiene el derecho a la memoria? Entonces, si respondemos que las poblaciones negras, que es mi campo de estudio y siempre lo voy a poner aquí, perdonadme, yo creo que se puede equiparar a otro tipo de poblaciones que viven actualmente en Cataluña. Si las poblaciones negras están constantemente relegadas a los márgenes, su vida no importa y por lo tanto no tienen derecho a la memoria, pero nunca le ha importado. Entonces yo creo que eso es importante entender que al igual que yo voy a un archivo y en ese archivo intento buscar la relación del territorio con la negritud y lo que encuentro es violencia, si yo me imaginaba, ostras, si voy a un archivo de aquí a 100 años, ¿qué es lo que me encuentro de la población actual? Pues básicamente nada, porque no existen políticas de memoria, no existe el derecho a memoria de estas poblaciones. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues tiene unas consecuencias, yo diría que graves sobre las poblaciones, porque las generaciones tras generación es como si no hubieran construido. O sea, la memoria al final sirve para que diferentes generaciones puedan ir allí y tener a un lugar donde anclarse para poder seguir hacia el futuro. Y si no se produce eso, creo que lo que se está creando es una sociedad conflictiva. Estas políticas de memoria están creando sociedades conflictivas de gente, vuelvo a insistir, que estamos aquí, llevamos mucho tiempo, pero es como si no existiéramos, porque no estamos en lo que es lo referente a la memoria, no existe, ¿no?, los cauces para llegar. Entonces, una exposición como Archivos Negros es como el punto de partida para crear ese archivo fuera del archivo. Es decir, lo que hago es ir a rescatar del archivo tradicional elementos de la cultura negra y lo llevo a otro archivo y creas un subarchivo con diferentes materiales. Ahí al fondo vemos, por ejemplo, revistas, todo lo que son toda la producción editorial, y ahí hay historia. Hay una historia que no está escrita en ningún lugar. No es memoria, es historia, que no está escrita en ningún lugar porque a nadie le ha interesado. Entonces, si eso se perpetúa, pues tendremos el mismo problema de aquí a 100 años. Entonces, yo creo que estamos en un momento de la sociedad muy complejo que hay que atender a toda la sociedad y hay que encontrar esos lugares porque si no estamos condenados a conflicto, el conflicto constante. No sé qué te parece. Yo quería introducir un elemento nuevo o un concepto que es el de agente de memoria. Está bien. Porque yo cuando te oigo, yo digo, bueno, tú me estás explicando las cosas que haces y tú actúas como un agente de memoria. No lo había percibido así, pero podría ser. Los estudiosos de estos temas, yo no me considero, hablan esa idea, agentes de memoria. Entonces, yo también modestamente creo que los historiadores, o sea, los grandes principios de la memoria democrática son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, en la parte de verdad, yo creo que entra el conocimiento y ahí es donde entran las aportaciones de los historiadores, ¿no? Pero, de cualquier manera, todos podemos ser, si queremos, poco agentes de memoria. Tú eres agente de memoria, digamos, yo lo tengo claro, y los historiadores podemos serlo, ¿no? Antes de entrar aquí hablábamos, y hablamos con algunos colegas también, y me voy a permitir compartirlo aquí porque son elementos también que forman parte de ese pasado que se ha invisibilizado y que nos pueden ayudar. Yo preguntaba sobre un personaje, yo creo, no sé, Juan Latino. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí sabemos quién era Juan Latino? ¿Nadie le suena a Juan Latino? ¿De verdad que no? ¿No? De verdad que no. Bueno, Juan Latino fue una persona esclavizada, nacida no se sabe dónde, posiblemente en Etiopía,
O si ha nacido aquí, no se sabe, que su madre era la que venía de... No se sabe, las dificultades, ¿no?, de la historia de la gente sin historia, que fue esclavizado por la hija del gran capitán y que, como era muy habitual, digamos, lo colocaron como esclavo de un niño que tenía más o menos su misma edad, porque las familias que podían colocaban siempre un esclavo, digamos, al lado. Entonces, como este nieto del gran capitán fue a estudiar a la universidad, pues Juan, su esclavo, iba también a la Universidad de Granada. No le dejaban entrar en el aula porque estaba prohibido, pero él desde la puerta escuchaba las clases y era un tipo muy inteligente. Luego lo liberaron, se casó con una mujer blanca y fue catedrático, es que me lo apunté antes, de gramática y lengua latina de la Universidad de Granada, siglo XVI, ¿no? Entonces, eso forma parte también de nuestra historia, ¿no? Y en este caso es, puedo decir, un elemento incluso positivo a recordar. Nadie sabe quién es, o sea, no sabemos quién es Juan Latino, ¿no? O creo que es también Juan, ¿no? Pareja. Juan de Pareja. Juan de Pareja. Sí. ¿Alguien le suena Juan de Pareja? Algo más, ¿no? Pero la exposición sobre Juan de Pareja, que era el esclavo de Velázquez, que luego acabó siendo el mismo pintor, lo ha hecho el Museo Metropolitano de Nueva York, no lo ha hecho el Prado, ¿no? Entonces, está bien que lo hagan en Nueva York porque es donde tienen un cuadro de Juan de Pareja, pero, o sea, ese tipo de trabajo que hacéis, de rescatar, de mirar, uno descubre, ¿no? Hacer cosas, eso de hacer visible lo invisible, pero que estaba ahí, que es desconocido, pero que está, digamos, que está ahí. Entonces, yo pienso que este tipo de trabajos son también agentes de memoria porque permiten, ¿no?, digamos, que se recuerde algo que, digamos, que sucedió como estos, digamos, como estos personajes. Pero yo te voy a hacer otra pregunta, lo siento. Yo después de, bueno, quería contarte algo de Juan de Pareja, espero. Dilo. No, pero es que la recuperación de Juan de Pareja como alguien importante en la historia de España es que incluso, que esto es un poco... Está ahí que hay algunos que dicen que no es bien así, como todo lo que pasa con la historia, que siempre hay dudas o esas nubes. Es que Arturo Schomburg viene a España, creo que Arturo Schomburg, que era, no sé si dominicano, no me acuerdo, negro. Él tenía una colección que vende la Biblioteca de Nueva York y con el dinero hace un viaje a Europa. Entonces, en ese viaje a Europa, Arturo Schomburg tenía claro que quería visitar, o sea, quería volver a recuperar o rescatar elementos del Atlántico Negro. Entonces, va a Alemania, a Francia y en España. Y aquí en España va a Sevilla, va a Granada, a Toledo y va al Archivo de las Indias y empieza, pues, a rescatar archivos y diferentes elementos que tienen que ver sobre todo con la presencia negra en España, porque él tenía claro que aquí en España había habido presencia negra, o sea, lo tenía más claro que mucha gente aquí en España que considera que no existe población negra. Entonces, ahí es donde voy la idea de esa agente de memoria. Schomburg es creo que puertorriqueño, dominicano, no me acuerdo, que está en Nueva York, viene aquí, recoge eso y se lo lleva a Estados Unidos. El Centro Schomburg tiene más información sobre lo que es esos personajes negros que no aquí en España. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no es una tristeza. O seguro que aquí en España hay, pero está perdido en los archivos, está enterrado en los archivos. Entonces, recrear esa historia negra creo que es importante incluso para este país. Y cuando hablabas antes de toda la feria de indianos y todo el conflicto que existe, porque es conflicto aquí en Cataluña con este pasado de estos personajes que se les han enaltecido y que de repente caen del pedestal, ¿no? Como los padres cuando tienes 16 años que te caen del pedestal, pues eso hay que, o sea, cuando estos personajes se caen del pedestal, yo creo que tiene que haber algo que pueda, o sea, es decir, bueno, estos personajes eran racistas, estos personajes eran esclavistas, estos personajes a la vez que aportaban a la Iglesia estaban con el látigo en el otro costado, ¿sabes? Entonces,
¿qué hacer? O sea, estás con el látigo, pero estás dando dinero aquí. Entonces es como una especie de, perdonad utilizar esta palabra, de esquizofrenia que se tiene que resolver, y yo creo que eso es algo que yo, desde luego, no voy a enaltecer ninguno de estos personajes, me parecían deplorables, pero entiendo que alguien que vivía aquí decía, joder, es que a mí me ha ayudado mi familia, ha ayudado y ha aportado, para mí personalmente me da igual, ¿me entiendes? Entonces ese es el gran conflicto que existe, y que yo creo que Cataluña tiene que afrontarse, España en general tiene que enfrentarse a este conflicto, que yo lo que veo es que todo el mundo dice, bueno, sí, es verdad, pero nadie hace nada. Ahora te voy a hacer una pregunta comprometida. Voy a pedir que pasen más fotos, las que me mandé. Seguimos pasando más. Esto es de Mira, qué bien se lo están pasando, de la claro. Feria de Indianos. Sí, es que se lo pasan bien, ¿sabes? Es que nosotros somos un aguafiestas. Somos aguafiestas, sí. No dependen, la Feria de Indianos no dependen de las áreas de cultura, sino de comercio y turismo. Lo cual ya demuestra que en realidad es un mercadal, que es lo que importa, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que les hacen vestir de blanco. Yo no sé de dónde viene eso no lo sé, porque por lo menos en Cuba las personas que visten de blanco son la gente que practica religiones africanas, los babalaos, tú si ves a alguien... A lo mejor también las practican ellas, ¿no? No, ni lo saben, porque le han dicho. Pasamos esta. Esto tiene que ver con la cabalcada de Reis més antiga de Cataluña. De Igualada. La de Igualada, ¿no? Que es desde 1895, que es un elemento, digamos, de fiesta popular que tiene ya un cierto recorrido. Y entonces, ya desde 1895, claro, la gente de Igualada se pinta de negro, es lo que ahora llamamos blackface, ¿no? Y nadie había impugnado ese tipo de prácticas, porque todo el mundo había entendido, bueno, no eran en absoluto conflictivas ni problemáticas, como decimos en el título. Sin embargo, en los últimos años ha habido una impugnación de por qué personas blancas se tienen que pintar como personas negras. Entonces, con el agravante, y un poco para digamos, preparar un poco la conversación, he mirado algunos elementos y resulta que, claro, la mayor parte de los pajes que llevan los regalos a los niños son negros, son los pajes del rey Baltasar. Entonces han dicho, bueno, nosotros no estamos dispuestos a dejar de pintarnos de negro, pero sí, haremos que haya más pajes de los otros reyes. Entonces, ¿cómo se vive o cómo se ve este tipo de prácticas que, desde el punto de vista de los que lo organizan Igualada, ellos lo ven como un elemento de cultura popular y tradicional que no quieren cambiar, que no están dispuestos a cambiar y que consideran que es más o menos inofensivo, pero otra parte de la población catalana ahora entiende que son unas prácticas que había que desterrar. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Porque yo también estoy convencido que este tipo de elementos cada vez van a estar más presentes en la medida que la sociedad catalana cada vez es más plural y más diversa, ¿no? Como decíamos. Claro, es que es la historia del racismo impregnada, arraigada en una sociedad, ¿no? El blackface tiene que ver con la segregación, ¿no? Y con la no aceptación de la humanidad negra. De hecho, para subir al escenario, muchas personas negras también se les obligaba a pintar, ¿no? Para que no parecieran negras, ¿no? Porque entonces es una práctica bien racista, ¿no? Es que no tengo otro adjetivo para poder nombrar esta práctica que se sigue perpetuando. Lo que es la cultura popular, es que yo creo que las culturas están en movimiento. Cuando tú estás defendiendo una práctica racista en la cultura popular, así tal cual entró, puede salir, no pasa nada, no vas a ofender a nadie, ¿no? Y las cosas aparecen y desaparecen. Igual que apareció en 1895, puede desaparecer en el 2025. Y yo creo que no pasa nada, el mundo sigue. Cosas peores han pasado y cosas mejores tendrían que pasar, que es la desaparición del blackface. Aquí, si podemos recuperar mis imágenes, hay una que se aparecen pintando, que es en la exposición de la Casa Encendida, dentro de esas prácticas, ¿no? que habían, es esta. Esta imagen es de una película de Claudia Claremí que se llama Amnesia Colonial. Ella va
a Alcoy. Es muy, muy bonita. Es una película sonora, no sé si la has visto. Te la pasaré porque merece la pena. Y Claudia Claremi va a Alcoy y graba cómo se va gestando la cabalgata de Reyes, cómo la gente a pie participa, ¿no? Un montón de jóvenes participan y se pintan y son como ese día feliz de los niños. Entonces, claro, esa felicidad a costa de denigración de las personas negras es lo que yo no puedo estar nunca a favor. Estoy absolutamente en contra. Es que me da igual. Es que me da absolutamente igual. No, es muy... Y yo creo que tenemos que ser así de taxativos ante estas prácticas, porque dudo mucho que sean prácticas que hayan surgido de la, ¿cómo decirte?, de la buena intención. No hay buena intención para mí aquí, para nada. Entonces, yo no iría nunca a Igualada a ver la cabalgata. Yo voy, antes de que pasemos a las preguntas que nos hace Tamara, sí. ¿No? Pero ahora voy a mi posición de historiador académico. Vamos a ver. Voy a decir algo también. De hecho, es una reflexión también sobre el objeto de mi trabajo, de nuestro trabajo, que a veces yo creo que no somos capaces de hacerlo explícito, ¿no? Está claro que en todos los elementos del pasado sobre los que estamos reflexionando hay mucho más que violencia, ¿no? Eso está claro, ¿eh? Y podemos, buena parte de los lugares de memoria, de las estatuas que se construyen, reflejan precisamente las resistencias, ¿no?, a la violencia. Por ejemplo, en Brasil hay un debate muy fuerte sobre qué día de memoria y de recuerdo de la esclavitud deben conmemorar. Si el día oficial, que es cuando el Parlamento Blanco abole la esclavitud, o el día que reivindica la comunidad negra, que es cuando mataron al último rey del quilombo de Palmares, ¿no? Entonces, y yo digo, ojalá estuviésemos aquí en las condiciones de debatir qué día de memoria es, cuando no... pero, aunque podemos poner énfasis en elementos de resistencia, pero también podemos hacer énfasis en la violencia que había detrás de todo esto, ¿no? Entonces, que en el caso que yo he estudiado, que tiene que ver con la historia de Cuba sobre todo, ¿no?, que 983.000 personas hayan sido arrancadas de sus familias, de sus lugares, para llevar a un lugar absolutamente desconocido, donde hablan lenguas, digamos, distintas, que sabemos que en el trayecto murió aproximadamente un 15% de esa cifra, por lo tanto, otros 150.000 que murieron por el trayecto, otros que pudieron morir en suelo africano para eso, y que luego, en el caso, digamos, en el caso de la literatura castellana, tenemos un hándicap respecto a lo que sucede, por ejemplo, en el caso británico, que casi no hay historias de esclavos contadas y escritas por los propios esclavos. No lo sé. Pero hay una autobiografía de un esclavizado en Cuba, Manzano, sí. Entonces, que yo sepa es la única que hay escrita. Y dicen que no la ha escrito él. Y la escribió él seguro, ¿eh? Me dicen que no. Y la escribió siendo esclavo, pero la escribe siendo esclavo, por lo tanto, seguramente escondió algunas cosas porque seguía siendo esclavo, y lo que explica el trato que recibía de una brutalidad. Entonces, no somos capaces de explicar eso. Yo siempre digo, bueno, tenemos que hacer énfasis en la cuestión de la violencia. Otro tema, y es que en el caso de Cuba, más de 550.000 de estos africanos esclavizados llegan en un contexto de ilegalidad. Es cuando el tráfico ya es ilegal. Pero, imaginaos, o sea, casi 600.000 personas, eso quiere decir que es ilegal, pero la ley no se cumple, ¿no? Entonces, hay una corrupción generalizada. Entonces, eso tiene implicaciones que van más allá del hecho en sí, sino que es una sociedad que se acostumbra a no cumplir la ley, a la corrupción, y todo esto
tiene un efecto directo no solo sobre las personas negras, que te preocupa, que nos preocupa, sino tiene incluso un efecto sobre el conjunto y sobre la historia española, porque buena parte de las élites catalanas y españolas actuales, o una parte considerable, arranca de ese mundo, ¿no? Yo cuando descubrí hace poco, claro, todos sabemos que José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Es hijo de un militar, ¿no? De Miguel Primo de Rivera, pero es que por parte materna, digamos, vienen de grandes traficantes y propietarios de esclavos de Cuba. Pero es que el ingenio de la abuela de José Antonio Primo de Rivera, donde había centenares de personas esclavizadas trabajando la caña, está al lado del ingenio donde estaba el abuelo de Ramiro de Maeztu. Entonces, pero es que al lado, entonces tú ves ahí, ¿no? Los grandes teóricos. Benito Pérez Galdós podía escribir porque su hermano Sebastián Pérez Galdós, que tenía un ingenio en Cuba, le mandaba dinero. Entonces empieza a mirar Apolinar del Rato, tatarabuelo de Rodrigo Rato, hace el dinero como abogado, en su caso como abogado. Entonces hay toda una serie de genealogías que, más allá del caso puntual, nos explica de cómo se construye una élite sobre la corrupción, sobre la esclavización, sobre la violencia. Y eso tiene, y ahora sí que hablo, digamos, como historiador, digamos, unos elementos que también nos tienen que hacer reflexionar sobre todo esto. Y a veces pienso, los historiadores no somos capaces de explicar, digamos, estas otras cuestiones porque las damos por hechas, ¿no? Hay esclavitud, hay violencia, claro, es tan obvio, no, expliquemos la violencia. Yo recuerdo que para la exposición de Archivos Negros te comenté y lo recogiste, un buque negrero que va en el Atlántico Sur y de repente hay una tormenta brutal y los marineros se meten en sus camarotes como puedan hasta que pase, ¿no? Y cuando acaba y llega la calma, miran y se han ahogado 300 en las bodegas del buque, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos eran habituales, consustanciales, ¿no? Detrás de todos estos números que los historiadores explicamos. Entonces, bueno, nos hemos salido un poco de estas cuestiones de la memoria, pero yo creo que tiene un impacto que de alguna manera llega hasta el presente, no es tan lejano, ¿no? Dos cosas quiero comentarte. No estoy de acuerdo que haya que reforzar la violencia, porque si no, lo que haces es, al final, pues ahí está claro que el sujeto violentado es una persona negra, entonces está condenada constantemente a ser narrada desde la violencia. Entonces, ir reviviendo esa violencia, creo que, y es algo que mucha gente ya no está de acuerdo, no quiere ver cuerpos negros, es absolutamente violentados, ¿no? Porque si no, este es el recuerdo que existe, y eso creo que es conflictivo. O sea, está bien hablar de la violencia, pero esa violencia física viene acompañada de otra violencia que yo creo que es más fuerte, que es la que tú estás comentando, que es lo que se tendría que reforzar, que es la violencia económica. Estamos hablando de capitalismo racial, básicamente. Esa genealogía, o sea, cuando viene Ramiro de Maeztu a defender una casta, o cuando viene Rato a montar, o sea, lo que están es defendiendo su status quo, y por lo tanto, pase lo que pase, van a defenderlo. Si el Círculo Hispano Ultramarino, cuando se está debatiendo si la abolición de la esclavitud aquí en España, se crea el Círculo Hispano Ultramarino, es un lobby en contra, pero es un lobby en contra porque le gusta esclavizar, no, porque es que eso es un beneficio económico que dejarán de percibir en el momento que se acabe la esclavitud. Alcoy, tendríamos que preguntarnos la razón por la cual no quiere dejar de hacer esta cabalgata. ¿Es porque realmente tiene la gran convicción de que eso es una tradición? ¿O es que es una gran entrada de dinero para Alcoy y que Alcoy deja de perder dinero, o sea, empieza a perder dinero si no produce ese gran evento? Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. La Feria de Indianos es una manera de ganar dinero. Entonces, el interés económico que hay detrás de todo esto, yo creo que hay que remarcarlo más que no tanto la violencia, porque la violencia económica no solo nos atraviesa a los cuerpos negros, nos atraviesa
digamos, a muchísima gente. Es una cuestión de clase. Es esa élite que se crea que al final pues lo que hace es desviar la mirada hacia lugares que quizás no son tan interesantes mientras siguen apropiándose y siguen manteniendo su gran estatus y su poder económico. Entonces yo creo que empezar a hablar del capitalismo racial, introducir en las narrativas de la esclavitud es cada vez más importante, y porque es la manera de entender la no cesión de esta transformación hacia la igualdad. ¿Por qué no se quiere establecer aún marcos igualitarios? Porque es que si no, no puedo seguir explotando al otro. Lo tengo que pagar igual que le pago a mi vecino. Entonces, eso no es económico. Entonces, yo creo que los intereses económicos, en todo lo que hemos hablado, están por encima de todo y, por lo tanto, son las que van a gestionar las políticas de memoria, son las que van a gestionar absolutamente todo lo que nos rodea. Y ya veo a Tamara que sube, que te veo. Y entonces, yo creo que, Rodrigo, hay algo que no podemos, con la que no podemos combatir, ¿no? Y ese es el gran poder económico que nos atraviesa. Muchas gracias. Bueno, com sabeu, jo subo para hacer una pregunta en forma, bueno, para hacer como la conclusión del diálogo. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy interesante. Yo me preguntaba, cuando tú decías, Tania, me parece que lo decías tú, ¿no? Este hecho de poder de poner al otro en un lugar inferior al tuyo, que no solo, es decir, es una cosa muy humana, no solo con la inmigración. Y también estaba pensando en una cosa, claro, yo también hace 34 años casi que vivo aquí, pero también soy una persona que ha llegado aquí. Yo considero que estas políticas de memoria y esta política que habéis puesto muchos ejemplos en España y en Cataluña, es una pena y es una lástima porque contrasta a una sociedad como la catalana que no es racista y que es, bueno, es tal vez la menos racista de las sociedades donde yo me he movido. Si vas a Francia, incluso si vas a Serbia, Yugoslavia, Rusia, etcétera, entonces yo creo que, claro, las políticas tienen mucha influencia, conciencia en la gente hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este tipo de ferias y cosas que habéis explicado y la propia política en diversos aspectos, eso es lo siniestro, porque precisamente es donde debería develarse y moldear. Entonces, bueno, no sé, acoger alguna reflexión o algo, aunque no conteste directamente a esto que os quedaba por decir, pero bueno, os doy la palabra y hacéis una última reflexión cada uno desde... Yo creo que todo lo que me había planteado debatir con ella, compartir los demás, lo he comentado. No sé, me parecía que un diálogo como este de Memorias en Conflicto debía servir no para llegar a ningún punto de acuerdo, sino para reflexionar y repensar esta serie de cuestiones que algunas ya están sobre la mesa, otras no tardarán en estarlo y que nos interpelan a todos más allá del mundo académico, ¿no? Yo cuando intervengo como historiador en algunos sitios y me hace preguntas, digo, yo no creo que mi opinión como historiador valga más que la de cualquier otro ciudadano, porque somos los ciudadanos los que tenemos que plantear qué tipo de políticas de memoria. Aquí, digamos, en ese contexto, me parecía que valía la pena hacer. Yo también sabía que no necesariamente íbamos a coincidir con Tania, pero a mí me gusta la mirada, los aportes me hacen reflexionar. Espero que yo también haga reflexionar, digamos, a Tania. Estas cuestiones en otros espacios se vienen dando desde más tiempo, ¿no? Esta cuestión de la violencia, yo recuerdo, bueno, digamos, en la Universidad de Harvard, uno de los colegas, que es afroamericano, que lleva el Hutchins Center, antes se llamaba de otra manera, es Skip, Henry Louis Gates Jr., que es un tipo
de literatura muy conocido, él, negro él, le pone películas de violencia a los estudiantes y sus estudiantes dicen, no queremos ver esta película, y él dice, pero ¿cómo no te lo voy a poner? Y todos son negros, ¿no? Entonces, es como debaten ese tipo de cuestiones. Bueno, pues a mí, digamos, estoy convencido de que esas cuestiones también las vamos a traer aquí y de alguna manera las hemos traído aquí a los Diàlegs Humanístics y espero que hayamos todos aprendido un poco, ¿no? No sé si Tania... Sí, a mí, Tamara, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo con que la sociedad catalana no es racista. Yo creo que todas las sociedades lo son en mayor o menor medida y yo creo que hay ya suficientes elementos como para poder decir que lo son, ¿no? Hay muchísima gente que lo vive, hay muchísima gente que sufre discriminación, hay casos de discriminación, entonces decir que no lo es creo que es en cierta manera menospreciar las vivencias de muchas de las personas que están denunciando precisamente que lo es. Es verdad que cuando se habla de una sociedad es como algo muy grandilocuente, ¿no? Son personas que viven en una sociedad, pero en esas personas que viven en esa sociedad hay formas de entender al otro, formas de entenderse a sí misma que se tendrían que revisar y en general yo me atrevería a decir, después de 21 años viviendo en Cataluña, siendo una mujer negra, de que sí que existe racismo en Cataluña. Sí que existe racismo en Cataluña. O sea, y lo tengo que decir porque es así, existe la xenofobia, existe racismo y tenemos que aceptarlo. Y aceptarlo significa pues poder transformar. Si negamos la existencia, pues no vamos a cambiar las cosas. Lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto hoy y el trabajo que hacemos es precisamente para poder transformar la sociedad. Esos espacios de pensamiento y los aportes son precisamente para poder transformar la sociedad, introducir conocimiento para poder transformar, que yo creo que es las universidades, sí, esa es su función, ¿no? Por dentro. supuesto. Entiendo que sí, y creo que es importante aceptar que es una sociedad que se ha construido desde un lugar que es muy conflictivo. La construcción de la... Y eso me encanta de Martín. Me acuerdo que una vez me compartió un texto suyo y empecé a leerlo y me lo pasaba viendo porque era como... Porque iba narrando personajes que salieron de Cuba y que vinieron aquí, construyeron, y entonces era como un juego de... Digo, ostras, es como un Falcon Crest catalán, ¿no? y entonces vas entendiendo un poco cómo se ha ido configurando el poder en una sociedad y cómo la configuración de ese poder está absolutamente atravesada por la inferiorización del otro. Y eso impregna en los valores, impregna en la literatura, impregna en la música, está impregnado, ¿no? Y yo creo que hay que, cuando se habla de esta idea, que para mí es conflictiva también, de descolonizar, significa precisamente analizar todos esos elementos que en la sociedad están impregnados para poder deshacerlos y ir hacia otro lugar, en una sociedad cada vez más vamos a compartir más espacios conjuntamente y lo que estamos es consiguiendo que haya diferentes, o sea, estemos como muy polarizados. Unos que dicen, sí, eres racista, el otro dice, no soy racista, el otro que dice, no, es que esto es... Entonces, claro, esta polarización la tenemos porque si no es que vamos a acabar fatal, la tenemos que suavizar, hay que bajar y esto. Y yo lo que animo es que entre todos, de cierta manera, sin ser utópica ni buenista, cada uno desde el lugar que está, desde el punto de vista crítico, evidentemente, podamos aportar en ese sentido. Muchas veces, no quería decir que no es racista, todas las sociedades lo son, pero que veo que la sociedad es menos racista que estas políticas y que es menos racista que algunas sociedades que más o menos he conocido. Pero estoy completamente de acuerdo que además no se puede coquetear con determinadas cosas y políticas. Al nivel de la escuela pública, la escuela
creéis, bueno, tú desde la universidad, yo creo que hemos aprendido muchas cosas que hoy habéis explicado y que mi colega ha explicado. Yo no lo creería si no lo escucho aquí esta noche. Pero ¿creéis que al nivel de la educación, en las escuelas primarias, secundaria, estas políticas se están desafiando de alguna manera? ¿Se está haciendo algo para debatir, no? No. Y hablando de racismo, hay muchos casos de racismo en las escuelas. Sí. Muchísimos. Sí. Muchísimos. Bueno. Muchísimos. Y muchísimos. Es una pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Moltes gràcies. També... Sí, els diàlegs també ens expliquen coses que potser ens agradaria no sentir o que la veritat sigui diferent. Moltes gràcies, realment ha sigut un diàleg magnífic, molt interessant, i esperem que ho sentiran també més persones, perquè això es grava, i que podreu continuar posant el vostre gra de sorra i nosaltres tots plegats també. Doncs ens despedim aquí. Al proper diàleg parlarem, jo entrevistaré a la Maria del Mar Albahar, que és economista i actualment és abadesa, és monja, és una empresària que s'ha fet monja i està al monestir com a abadesa, al monestir Sant Benet de Montserrat. El tema serà vida, experiència, espiritualitat i altres temes semblants. L'auditori sembla ser que estarà encara reservat i encara amb unes classes previstes des de fa un any pràcticament, i ho farem a la sala polivalent. Si hi ha algun canvi ja us avisarem. Moltes gràcies una vegada més, Tània i Martín, i bona nit.